¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionaba la mente de uno de los líderes más temidos y poderosos de la historia? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Stalin y descubrir qué lo hacía tan frío, calculador e implacable. Vamos a entender cómo tomaba decisiones que cambiaron el destino de millones de personas y transformaron la Unión Soviética. Prepárate para un viaje por el lado estratégico y oscuro de un hombre que concentró el poder absoluto. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos fascinantes. Joseph Stalin nació en 1878 en Gori, una pequeña ciudad del Imperio Ruso situada en una región marcada por la pobreza y el aislamiento. Su verdadero nombre era Joseph Saakashvili, y desde sus primeros años estuvo rodeado de dificultades que influyeron profundamente en su forma de pensar. La casa donde creció era humilde, y la vida diaria estaba llena de tensiones constantes. Su padre era un zapatero que luchaba contra el alcohol y que con frecuencia reaccionaba con violencia, mientras que su madre trabajaba sin descanso para mantener el hogar. Desde niño, Stalin aprendió que el mundo podía ser duro y poco confiable. Las discusiones familiares y los castigos físicos dejaron una marca clara en su carácter. En ese ambiente, desarrolló una fuerte resistencia emocional y una tendencia a cerrarse en sí mismo. No confiaba fácilmente en otras personas y prefería observar antes de actuar. Estas actitudes no aparecieron de repente, sino que se formaron lentamente como una forma de protección ante una realidad hostil. Su madre deseaba que tuviera una vida diferente y lo envió a estudiar a un seminario religioso. Allí, Stalin recibió una educación estricta, basada en la disciplina y el control. Aprendió a seguir reglas, a memorizar textos largos y a mantener la calma incluso bajo presión. El seminario también le enseñó a ocultar sus verdaderos pensamientos, ya que expresar dudas o ideas propias podía traer castigos. Esta habilidad para disimular se volvería clave en su vida adulta. Durante esos años, Stalin mostró una gran capacidad para aprender y una memoria notable. Leía mucho y prestaba atención a cada detalle de su entorno. Aunque el seminario buscaba formar líderes religiosos, en él comenzó a despertar un interés por ideas políticas y sociales que cuestionaban el orden existente. Observaba las injusticias a su alrededor y guardaba esas impresiones en silencio, sin mostrarlas abiertamente. La combinación de una infancia violenta y una educación rígida moldeó su personalidad. Stalin se volvió una persona reservada, paciente y calculadora. No actuaba impulsivamente, sino que prefería esperar el momento adecuado. Esta forma de pensar lo ayudó a sobrevivir en contextos difíciles y a entender cómo funcionaban las relaciones de poder desde una edad temprana. Al mismo tiempo, empezó a construir una imagen de fortaleza. No quería mostrarse débil ni vulnerable, ya que asociaba esas cualidades con el peligro. Aprendió a soportar el dolor físico y emocional sin quejarse, convencido de que resistir era una forma de ganar respeto y control. Esta visión del mundo se afianzó con el paso del tiempo y se convirtió en una parte central de su identidad. A medida que crecía, Stalin comenzó a alejarse del camino religioso y a acercarse a círculos revolucionarios. Las ideas de cambio social y lucha contra la injusticia empezaron a darle un nuevo sentido a su vida. Sin embargo, las lecciones aprendidas en su infancia y juventud no desaparecieron. Por el contrario, lo acompañaron cuando dio sus primeros pasos en la política, marcando la forma en que enfrentaría aliados y enemigos en los años que estaban por venir. Cuando Stalin se acercó al movimiento bolchevique, ya llevaba consigo las lecciones duras de su juventud. No llegó como un líder carismático ni como un gran pensador teórico, sino como alguien dispuesto a trabajar en silencio. Desde el inicio entendió que la revolución no solo se ganaba con palabras, sino con control, organización y disciplina constante dentro del partido. Mientras otros dirigentes destacaban en discursos públicos, Stalin prefería tareas menos visibles. Se encargó de coordinar grupos, mover recursos y vigilar la lealtad de los miembros. Esta posición le permitió conocer a fondo la estructura interna del partido bolchevique. Aprendió quién tenía influencia, quién dudaba y quién podía convertirse en un problema con el tiempo. Esa información se convirtió en una herramienta clave para su avance político. Stalin tenía una mente práctica y directa. No se guiaba por ideales abstractos, sino por resultados concretos. Si una alianza era útil, la aceptaba. Si dejaba de serlo,
la rompía sin dudar. Para él, el poder no era algo que se declaraba, sino algo que se construía poco a poco. Cada cargo, cada contacto y cada decisión formaban parte de una estrategia más amplia que solo él veía completa. Durante los años de lucha revolucionaria, mostró una gran capacidad para resistir la presión. Fue arrestado varias veces y enviado al exilio, experiencias que reforzaron su dureza mental. En lugar de quebrarse, aprendió a ser paciente. Usaba el tiempo para observar, reflexionar y planear. Esta capacidad para esperar fue una de sus mayores fortalezas cuando regresó a la actividad política. Tras la revolución de 1917, Stalin entendió que el nuevo Estado necesitaba control interno. Desde su puesto como secretario general del partido, comenzó a manejar nombramientos y ascensos. Esta función parecía administrativa, pero le dio un poder enorme. Colocó a personas leales en posiciones clave y fue desplazando a quienes no confiaban en él. Todo se hacía de forma gradual, sin movimientos bruscos que llamaran demasiado la atención. A diferencia de otros líderes, Stalin no buscaba protagonismo inmediato. Prefería actuar desde las sombras, acumulando influencia real. Observaba los conflictos entre sus rivales y los dejaba enfrentarse entre sí. Luego intervenía en el momento justo, presentándose como una figura estable y necesaria para el orden del partido. Su forma de usar el poder se basaba en el control total de los mecanismos internos. Para Stalin, dominar el partido significaba dominar el país. Cada decisión tenía un objetivo claro: reducir la oposición y fortalecer su posición. Con el tiempo, su presencia se volvió inevitable en cada aspecto del sistema soviético. Este avance constante no fue resultado del azar, sino de una mente enfocada en eliminar obstáculos y asegurar su autoridad. A medida que consolidaba su posición, el partido comenzaba a cambiar de forma silenciosa. Lo que parecía una estructura colectiva empezaba a girar en torno a una sola figura, preparando el terreno para una etapa aún más dura y decisiva. En este proceso, Stalin fue aprendiendo a medir cada gesto y cada silencio. Sabía que el poder también se sostenía con temor y expectativa. Muchos no notaron el cambio de inmediato, pero sentían su presencia crecer. Esa sensación marcaría las siguientes decisiones del partido y abriría un periodo donde la lucha interna se volvería más intensa. El rumbo ya estaba en marcha y nadie sabía cómo terminaría. Uno de los rasgos más marcados de la mente de Stalin fue la desconfianza constante hacia quienes lo rodeaban. Esta actitud no apareció de un día para otro, sino que se fue formando a lo largo de su vida política. Las traiciones internas, las luchas por el poder y su propia experiencia en la clandestinidad reforzaron la idea de que nadie era completamente leal. Para Stalin, confiar demasiado era un error que podía costar la vida o el control del Estado. A medida que consolidaba su posición, comenzó a ver enemigos potenciales en todas partes. No solo sospechaba de opositores abiertos, sino también de antiguos aliados y compañeros de lucha. Una palabra mal interpretada, una actitud distante o una crítica leve podían ser vistas como señales de conspiración. Esta forma de pensar lo llevó a vivir en alerta permanente, analizando cada gesto y cada conversación. Stalin creía que el partido y el país estaban rodeados de amenazas internas y externas. En su mente, la Unión Soviética era un proyecto frágil que podía derrumbarse si no se protegía con firmeza. Esta visión justificaba, para él, la vigilancia constante de funcionarios, militares e incluso ciudadanos comunes. El control no era solo una medida política, sino una necesidad para la supervivencia del sistema. Para mantener ese control, impulsó un aparato de seguridad poderoso y obediente. Los servicios de inteligencia se convirtieron en una extensión directa de su voluntad. Informes, denuncias y confesiones eran utilizados para identificar supuestos enemigos. El miedo comenzó a ocupar un lugar central en la vida política soviética. Nadie podía estar seguro de no ser observado o denunciado. La paranoia de Stalin también afectó sus relaciones personales. Incluso personas cercanas sabían que podían caer en desgracia en cualquier momento. Esto creó un ambiente de silencio y sumisión, donde muchos preferían no expresar opiniones propias. El aislamiento de Stalin aumentó, ya que cuanto más desconfiaba, más solo se volvía en la toma de decisiones. Sin embargo, desde su perspectiva, estas medidas eran necesarias.
Stalin pensaba que la dureza evitaba el caos y que el temor mantenía el orden. Cada arresto y cada castigo eran vistos como acciones preventivas. No se trataba solo de eliminar enemigos reales, sino de evitar que otros pensaran en desafiar su autoridad. Este clima de sospecha constante transformó al partido y al Estado. La iniciativa individual se redujo y la obediencia se volvió la norma. Las decisiones se tomaban con cautela, siempre intentando adivinar qué esperaba el líder. De esta forma, el poder de Stalin se reforzaba día tras día, alimentado por el miedo y la incertidumbre. Con el paso del tiempo, la desconfianza dejó de ser solo una herramienta y se convirtió en una forma de gobernar. El sistema entero empezó a reflejar la mente de su líder. Esta dinámica preparó el terreno para acciones aún más severas, donde la represión alcanzaría niveles nunca vistos y la paranoia se transformaría en una política abierta del Estado. En este contexto, las fronteras entre seguridad y abuso se volvieron cada vez más difusas. Stalin avanzaba convencido de que solo una mano firme podía sostener el proyecto soviético. Mientras tanto, el miedo seguía creciendo y moldeando comportamientos, preparando el escenario para decisiones futuras donde el control total sería presentado como única solución posible. El camino hacia eso estaba definido. Stalin comprendió muy pronto que el miedo podía ser una herramienta poderosa para gobernar. No lo veía como un efecto secundario del poder, sino como un recurso consciente y calculado. En su forma de pensar, un pueblo que temía al Estado era menos propenso a rebelarse, y un partido que temía a su líder era más disciplinado. El miedo, para Stalin, no era caos, sino control. A medida que su autoridad crecía, empezó a usar el temor de manera sistemática. Las purgas dentro del partido se convirtieron en un método para eliminar dudas y asegurar obediencia. Funcionarios, militares y viejos revolucionarios fueron acusados de traición, sabotaje o conspiración. Muchas veces las pruebas eran débiles o inexistentes, pero eso no era lo más importante. El objetivo principal era enviar un mensaje claro a todos los demás. Los arrestos y castigos severos crearon un ambiente donde nadie se sentía completamente seguro. Las personas aprendieron a medir sus palabras y a controlar sus gestos. Incluso el silencio podía ser interpretado como sospechoso. En este contexto, el miedo funcionaba como una forma de autocensura colectiva. Stalin no necesitaba vigilar a todos todo el tiempo, porque la gente comenzaba a vigilarse a sí misma. Desde su punto de vista, estas medidas no eran actos de crueldad sin sentido. Stalin creía firmemente que estaba protegiendo al Estado soviético de enemigos internos. Pensaba que cualquier señal de debilidad podía ser aprovechada por fuerzas contrarias, tanto dentro como fuera del país. Por eso justificaba las acciones más duras como necesarias para evitar un mal mayor. El miedo también reforzaba su imagen de líder fuerte. En una época de grandes cambios y tensiones, muchos veían en Stalin a alguien capaz de imponer orden. La estabilidad, aunque basada en el terror, era presentada como un logro. El control estricto daba la impresión de que el Estado funcionaba sin fisuras, incluso cuando el costo humano era muy alto. Dentro del partido, esta lógica produjo una obediencia casi total. Los debates abiertos desaparecieron y fueron reemplazados por acuerdos rápidos y formales. Nadie quería destacar demasiado ni parecer diferente. La creatividad política fue sustituida por la repetición de consignas y la lealtad absoluta al líder. Así, el miedo no solo castigaba, sino que moldeaba comportamientos. Con el tiempo, este sistema se volvió cada vez más rígido. Cuanto más miedo generaba, más necesario parecía mantenerlo. Stalin se encontró atrapado en su propio método. Si relajaba el control, temía perder autoridad. Si lo reforzaba, aumentaba la tensión general. Aún así, siguió avanzando por ese camino, convencido de que no había alternativa segura. El uso del miedo como herramienta mental transformó profundamente la sociedad soviética. Las relaciones humanas se volvieron frías y cautelosas. La confianza desapareció y fue reemplazada por la sospecha. Este ambiente no surgió por accidente, sino como resultado directo de una forma de gobernar basada en el temor constante. Mientras tanto, Stalin observaba cómo el sistema respondía a sus decisiones. Cada reacción confirmaba su creencia de que el miedo funcionaba. Sin embargo,
este control absoluto también sembraba las semillas de nuevos problemas. A medida que el terror se normalizaba, las consecuencias se volvían más difíciles de manejar. El siguiente paso en esta dinámica llevaría el control a un nivel aún más profundo, donde el Estado y la figura del líder se volverían inseparables en la mente de millones. Stalin era conocido por su frialdad emocional y por la forma calculada en que tomaba decisiones importantes. En público rara vez mostraba emociones fuertes, ya fuera alegría, tristeza o duda. Esta actitud creaba una imagen de control absoluto y hacía que muchos lo percibieran como una figura distante e impenetrable. Para Stalin, mostrar sentimientos podía interpretarse como debilidad, y la debilidad no tenía lugar en el poder. Su manera de decidir estaba basada en resultados concretos. Analizaba situaciones desde una lógica fría, donde el objetivo principal era fortalecer al Estado soviético y mantener su autoridad. Si una decisión implicaba el sufrimiento de miles o millones de personas, lo consideraba un costo necesario. No actuaba por impulso, sino tras evaluar ventajas y riesgos desde su propio punto de vista político. Esta frialdad se reflejó en políticas que afectaron regiones enteras. Colectivizaciones forzadas, deportaciones y planes económicos severos fueron aplicados sin mostrar compasión pública. Stalin no veía a la sociedad como individuos con historias personales, sino como piezas dentro de un proyecto mayor. Cada sacrificio era presentado como un paso hacia un futuro más fuerte y estable. En su entorno cercano, esta actitud generaba temor y respeto al mismo tiempo. Colaboradores sabían que una sola decisión podía cambiar su destino por completo. La cercanía personal no garantizaba seguridad. Stalin separaba con claridad lo personal de lo político, y esa separación le permitía actuar sin remordimiento visible cuando creía que el Estado lo exigía. Muchos dirigentes aceptaron esta lógica porque asociaban la dureza con eficacia. En un contexto de amenazas reales y percibidas, la firmeza de Stalin parecía ofrecer estabilidad. Para algunos, su frialdad era una prueba de liderazgo. Para otros, era una señal alarmante de hasta dónde podía llegar el poder sin límites emocionales. El propio Stalin reforzaba esta imagen con su comportamiento diario. Escuchaba en silencio, hacía preguntas breves y evitaba reacciones impulsivas. Esta conducta obligaba a los demás a hablar con cuidado y a medir cada palabra. El ambiente se volvía tenso, y esa tensión aumentaba su control sobre quienes lo rodeaban. Sin embargo, esta forma de gobernar también tenía consecuencias profundas. La ausencia de empatía reducía la capacidad de reconocer errores humanos. Las decisiones se mantenían incluso cuando los daños eran evidentes. Admitir fallos podía interpretarse como debilidad, y Stalin prefería sostener una política dura antes que mostrar dudas. A medida que el tiempo avanzaba, esta frialdad se volvió una característica central del sistema. El Estado reflejaba la mente de su líder. La eficiencia se imponía sobre la humanidad, y el miedo acompañaba cada decisión importante. Aunque muchos respetaban su fuerza, otros comenzaban a sentir el peso de un poder que no dejaba espacio para la compasión. Esta etapa consolidó la imagen de Stalin como un gobernante implacable. Sus decisiones moldearon la vida de millones y definieron el rumbo del país. Al mismo tiempo, prepararon el terreno para una reflexión inevitable sobre el costo humano de ese estilo de liderazgo, una cuestión que empezaría a surgir con más fuerza en los años siguientes. Estas decisiones acumuladas influirían en la siguiente etapa del poder, donde la frialdad se combinaría con una visión histórica rígida, reforzando la idea de que el sacrificio continuo era inevitable y que el Estado debía avanzar sin detenerse ante ninguna consecuencia inmediata para todos los involucrados. La forma de pensar de Stalin dejó una huella profunda y duradera en la Unión Soviética y en la historia del siglo XX. Su estilo de liderazgo, basado en el control, la desconfianza y la disciplina extrema, moldeó un Estado fuerte desde el punto de vista militar e industrial, pero también generó un enorme sufrimiento humano que marcó a varias generaciones. Stalin creía que el progreso solo era posible mediante una autoridad firme y centralizada. En su mente, el poder debía concentrarse para evitar el caos y la división. Esta visión influyó directamente en la estructura del Estado soviético, donde el partido y el gobierno funcionaban bajo una cadena de mando rígida. Las decisiones importantes dependían de una sola figura, y esa figura era él.
El legado de esta forma de pensar se reflejó en instituciones diseñadas para obedecer sin cuestionar. La burocracia, el ejército y los organismos de seguridad adoptaron la misma lógica de control absoluto. El miedo, que había sido una herramienta personal de Stalin, se convirtió en una característica del sistema. Incluso después de su muerte, muchas de estas prácticas continuaron por inercia. Al mismo tiempo, su liderazgo contribuyó a transformar a la Unión Soviética en una potencia mundial. La rápida industrialización y la victoria en la Segunda Guerra Mundial fortalecieron la imagen del país en el exterior. Para algunos, estos logros justificaban los métodos empleados. Para otros, demostraban que el poder podía imponerse sin límites éticos claros. Entender la mente de Stalin permite explicar cómo fue posible la concentración extrema de poder en una sola persona. Su capacidad para manipular estructuras, generar miedo y presentarse como indispensable creó un sistema que dependía de su figura. La ausencia de controles reales facilitó abusos que afectaron a millones de personas. Con el paso del tiempo, historiadores y analistas comenzaron a evaluar su legado con mayor distancia. Ya no se trata solo de medir resultados económicos o militares, sino de analizar el impacto humano de sus decisiones. Deportaciones, purgas y políticas represivas dejaron heridas profundas que tardaron décadas en salir a la luz. La figura de Stalin sigue generando debate porque representa una combinación compleja de construcción y destrucción. Su mente disciplinada y estratégica permitió levantar un Estado poderoso, pero su falta de empatía convirtió ese proceso en una experiencia traumática para gran parte de la población. Esta contradicción es central para entender su lugar en la historia. El legado psicológico de su gobierno también es importante. La desconfianza, el silencio y el temor aprendidos durante esos años influyeron en el comportamiento social incluso después de cambios políticos. Muchas personas continuaron actuando con cautela, como si el control aún estuviera presente. Al analizar la mente de Stalin, no se busca justificar ni simplificar su figura, sino comprender cómo ciertas formas de pensar pueden tener consecuencias enormes. Su historia muestra cómo el poder, cuando se concentra sin límites, puede transformar un país entero y definir el rumbo de un siglo. Esta reflexión no cierra la historia, sino que abre nuevas preguntas sobre liderazgo, responsabilidad y memoria. El impacto de Stalin no terminó con su muerte, y sus decisiones siguen influyendo en la interpretación del pasado soviético. Comprender su mente es un paso necesario para entender lo que vino después y también ayuda a reflexionar sobre los peligros del poder absoluto. Ahora que conociste mejor la mente de Stalin, pudiste entender cómo su frialdad, paranoia y estrategia moldearon la historia de todo un país. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de su manera de pensar? Deja tu comentario abajo, queremos conocer tu opinión. Si te gustó este video, dale like y compártelo con amigos que también se interesen por la historia. Y no olvides activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo nuestros próximos análisis y secretos del pasado. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo, donde continuaremos explorando las mentes que cambiaron el mundo.